Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar pues de un nuevo tema que se denomina elementos esenciales de la vida. Es el nuevo tema, como menciono, que vamos a ver hoy, ¿no? Listo. Empezamos. En cuanto pues a los elementos esenciales de la vida, se puede decir que todos forman parte de un ciclo vital que se desarrolla, como su nombre mismo lo dice, en la vida, ¿no? Entonces empezamos viendo el primer ciclo, en este caso de uno de los elementos de la vida. ¿Cuál es? Pues es el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno se puede mencionar en este caso, pues que es el oxígeno uno de los elementos esenciales para la vida, ¿no? El oxígeno. Y como menciono, forman un ciclo. Todos forman un ciclo. Dicho esto, pues se puede decir que tenemos el primero denominado ciclo del oxígeno. El primero, ¿no? Como menciono. El primero pues se denomina ciclo del oxígeno. Y vamos a ver pues las características de cada uno de ellos. Empezamos pues, como menciono, con el ciclo del oxígeno. Listo. El ciclo del oxígeno juega un papel fundamental para la vida del planeta Tierra. Existen abundantes depósitos de oxígeno en la geósfera, en la atmósfera, en la hidrosfera y en la criósfera. Es desde allí donde ingresa en cada una, pues se puede decir, ingresa en una cadena de reacciones, en una cadena de procesos que permiten pues la circulación continua del oxígeno en la biosfera terrestre. Y a esto pues lo conocemos como ciclo biogeoquímico del oxígeno. A todo a toda esta cadena de reacciones y a todos estos procesos. Como menciono, que permiten la circulación continua del oxígeno en la biosfera terrestre. ¿Cómo se llama esto? Pues se le denomina, como mencionó, ciclo biogeoquímico del oxígeno. Este ciclo, pues de tipo gaseoso, tiene relación directa con el ciclo del agua y se repite una y otra vez, sin alteración, a menos que exista, pues, obviamente un factor que lo altere. Si no, pues, como menciono, este ciclo tiene relación directa con el ciclo del agua y se repite una y otra vez. Como menciono, pues obviamente, a menos de que de que exista una alteración para que altere este proceso. Miren, entonces tenemos aquí una fotito del ciclo del oxígeno. Aquí tenemos un modelo que muestra las etapas de fotosíntesis y respiración. Aquí tenemos las etapas de fotosíntesis y las etapas de respiración. Miren, a través de la fotosíntesis, ¿qué sucede? Pues en este caso, produce oxígeno. Y a través de la respiración, en cambio, nosotros que absorbemos oxígeno y eliminamos CO2. En cambio, las plantitas absorben este CO2 y expulsan oxígeno. Las plantitas, pues, como menciono, absorben CO2 y expulsan oxígeno. ¿Sí ven?
como menciono. Entonces, como menciono el ciclo del oxígeno, pues vendría a ser muy importante, ¿no? Nuestro ciclo del oxígeno, pues vendría a ser un papel fundamental para la vida del planeta Tierra, ¿no? Y tenemos pues diferentes etapas en el ciclo del oxígeno. Y pues se puede decir que estas etapas responden a un proceso geológico y biológico. Estas etapas del ciclo del oxígeno. Como mencionó, estas etapas de este ciclo responden a un proceso geológico y biológico. El geológico es cuando el proceso sucede en la Tierra y proviene de la atmósfera. En este caso, puede ser lento. Y el proceso biológico, pues, está relacionado con los seres vivos y su interacción para transformarlo en alimento, como lo hacen pues las plantitas. Y en este caso, pues es bastante rápido, ¿no? Entonces, el proceso geológico es cuando el proceso sucede en la Tierra o proviene de la atmósfera. En este caso, pues este proceso geológico puede ser lento. Y el proceso biológico, en cambio, está relacionado con los seres vivos y su interacción para transformarlo en alimento. ¿Cómo lo hacen? Pues las plantas. Y es bastante rápido. Y pues de esta manera, el oxígeno se mueve durante cuatro etapas específicas. Tenemos la etapa atmosférica, la etapa de la fotosíntesis, la etapa de la respiración y la etapa 4 finalmente del retorno. Como menciono, tenemos cuatro etapas del ciclo del oxígeno. La etapa atmosférica, perdón, la etapa de la fotosíntesis, la etapa de la respiración y la etapa del retorno. Recuerden que, pues, el, el proceso geológico sucede obviamente en la Tierra o a veces, como mencionaba, proviene de la atmósfera. Y en cambio, el proceso biológico está relacionado con los seres vivos y su interacción para transformarlo en alimento. Obviamente, como lo hacen las plantitas. Y en cambio, el proceso biológico es bastante rápido, ¿no? Y el geológico, pues, es un proceso que es más lento. Dicho esto, pues recordemos, decimos que tenemos em, cuatro etapas específicas, las cuales son la atmosférica, la de fotosíntesis, la de respiración y la de retorno. Entonces, dicho esto, pues en cuanto a la atmosférica, se puede decir que comprende la circulación libre del oxígeno en el ambiente. En este caso, pues para ser tomado por los seres vivos, ¿no? Comprende la circulación libre del oxígeno en el ambiente para ser tomado por los seres vivos. La fotosíntesis, pues en cambio, durante esta etapa, el oxígeno es producido a través de unas o de una reacción química en la que los organismos fotosintéticos usan la luz solar, usan el agua, usan nutrientes y también el dióxido de carbono para su nutrición y liberan así pues el oxígeno.
como menciono, pues liberan así el oxígeno. Y la respiración, en cambio, pues se refiere a la inspiración de oxígeno de los seres vivos y la expulsión del dióxido de carbono. En cuanto al retorno, pues desde el regreso del oxígeno a la atmósfera en forma de desecho de la respiración o del dióxido de carbono. Entonces, como menciono, tenemos cuatro fases, ¿no? Las cuales pues son muy importantes. Listo, entonces, ¿cuáles son las cuatro fases que he mencionado? He mencionado pues solo el título, obviamente, de las cuatro fases. ¿Cuáles son estas cuatro fases que hemos estudiado? Listo, recuerden que nuestras cuatro fases que hemos venido pues hablando son la atmosférica, la de fotosíntesis, la de respiración y la de retorno. Tenemos pues cuatro como menciono. La atmosférica pues comprende la circulación libre del oxígeno en el ambiente para ser tomado pues por los seres vivos. La fotosíntesis pues durante esta etapa el oxígeno es producido a través de reacciones químicas en la que los organismos fotosintéticos usan la luz solar, el agua, los nutrientes, el dióxido de carbono para su nutrición y así pues liberan oxígeno. Y en cuanto a la respiración, pues esto se refiere a la inspiración de oxígeno de los seres vivos y la expulsión del dióxido de carbono. En cuanto al retorno, pues desde el regreso del oxígeno a la atmósfera en forma de desechos de la respiración o pues en forma de desechos de, en este caso, pues dióxido de carbono. Listo. Eso en cuanto pues a nuestras etapas del, eh, del ciclo del oxígeno. Como menciono esto en cuanto a las etapas. Y pues para que el oxígeno fluya en la naturaleza se necesita fuerza y energía que pueden obtenerse, por ejemplo, de la expulsión del vapor de agua durante una erupción volcánica o también puede obtenerse, se me ocurre, del sol, que también pues es la fuente más conocida de energía, ¿no? El sol. Por ejemplo, como menciono, para que el oxígeno fluya en la naturaleza, se necesita fuerza y energía, que pueden en este caso obtenerse em, de la expulsión, como menciono un ejemplo, ¿no? Puede obtenerse esta energía de la expulsión del vapor de agua durante una erupción volcánica o de la fuente, pues, como menciono, más conocida de energía. ¿Cuál es la fuente más conocida de energía? Pues del sol. El sol. Y la mayoría de los organismos, para mantenerse con vida,
necesitan del oxígeno. A estos se les conoce como aeróbicos. En este caso, pues el oxígeno ingresa a sus células, permitiendo la oxigenación de los órganos para su correcto funcionamiento y que cumplan pues los procesos para asegurar la vida. Y así pues a la vez les proporciona una cantidad de calor, ¿no? Al organismo. Y pues en la respiración de los organismos, estos oxidan la glucosa, en este caso pues oxidan el azúcar, se puede decir, ¿no? Lo que les permite obtener energía denominada ATP y generan así pues dióxido de carbono, cuya molécula está constituida por un átomo de oxígeno, hay dos átomos de oxígeno y uno de carbono. De ahí pues el nombre de dióxido de carbono. El dióxido de carbono en este caso es el CO2, ¿no? El C, el CO2, que está constituido por un átomo de carbono y por dos átomos de oxígeno, que es lo que menciono, ¿no? Y pues en el caso de las plantas es necesario el ingreso de dióxido de carbono para realizar su proceso de fotosíntesis, en el que obviamente obtienen glucosa y como subproducto obtienen el oxígeno. A través de los vegetales, que son los organismos protectores en las cadenas tróficas, pues el oxígeno ingresa a formar partes de las biomoléculas. Se puede decir que el oxígeno también forma una capa delgada en la atmósfera alfa. Esta pues es la encargada de la protección de la biosfera y de la radiación solar también, ¿no? Intensiva. En este caso pues son los rayos UV, contribuyendo así pues al enfriamiento normal del planeta, que en este caso pues nos da la capa de ozono. Entonces, la formación de capa de ozono o la formación del ozono. El ozono, ¿cuál es su fórmula en este caso? Pues la formación del ozono es O3. La formación del ozono se produce por la destrucción o ozono, que en este caso pues es oxígeno 3. Formación del ozono se produce por la destrucción de una molécula de oxígeno por radiaciones de energía alta, dejando así pues dos átomos de oxígenos libres. Cada uno de estos átomos reacciona con otra molécula de oxígeno para así pues finalizar su proceso. Esto en cuanto pues a la formación finalmente de ozono que tiene lugar en el ciclo eh, del oxígeno, se puede mencionar. Entonces, la formación de ozono se produce por la destrucción de una molécula de oxígeno por radiaciones de energía alta, dejando dos átomos de oxígeno libres. Miren, aquí tenemos pues dos átomos de oxígenos libres por radiaciones de energía alta. Cada uno de estos átomos reacciona con otra molécula de oxígeno para finalizar así el proceso y tener en este caso ozono. Ozono, ¿sí? Ozono. Listo. Finalmente, cuando se detecta oxígeno a nivel del suelo, se le considera como un contaminante que causa irritación en la vista. También causa irritación en las vías respiratorias, con posibilidades de causar ceguera y causar daños severos en la vida vegetal. Como menciono, cuando se detecta oxígeno a nivel del suelo, se lo considera como un contaminante que causa
irritación en la vista, en las vías respiratorias también, y tiene posibilidades de causar ceguera y causar daños severos a la vida vegetal. Dicho esto, pues la capa de ozono, en este caso, pues, miren, tenemos nuestra fotito, ¿no? Miren, aquí tenemos la capa de ozono. Aquí pues oxígeno en la atmósfera, agua y otros compuestos químicos. Oxígeno en agua y dióxido de carbono. Fotosíntesis, respiración. Todo es proceso, en este caso, todo es un proceso, ¿sí ven? El oxígeno en la atmósfera, el agua y otros compuestos químicos, todo en este caso es un proceso. Respiración, fotosíntesis de oxígeno en agua y dióxido de carbono, un proceso. Pues en este caso del ciclo del oxígeno, ¿no? Listo. Hasta aquí tienen preguntas, tienen dudas en cuanto al ciclo del oxígeno. Listo, entonces vamos a nuestro siguiente ciclo. Uno de los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre es el carbono. Su importancia radica en que forma parte de todos los seres vivos. Sin embargo, también está presente en las reservas minerales que se encuentran bajo tierra. En este caso, pues está presente como carbono inorgánico disuelto en el agua del mar. Y también existe en la materia orgánica que se descompone pues se descompone en los pantanos o en las emisiones volcánicas, que también tienen pues este elemento carbono, ¿no? Que mencionamos. El carbono evidentemente está involucrado en la composición de variadas sustancias de origen orgánico e inorgánico, que continuamente están en movimiento entre ellas y reaccionando pues con otros elementos se puede mencionar. Dicho esto, pues el circuito biogeoquímico del carbono fue estudiado por nuestros científicos Pristelli y Antoine Lavoisier. Y pues en este caso ellos lo caracterizaron por ser de tipo biológico corto, por el intercambio rápido de carbono entre los seres vivos con la atmósfera, con los océanos y con el suelo. Se puede decir también que desde el punto de vista geológico es un ciclo largo en cambio, porque el intercambio entre el interior de la Tierra y la superficie puede tardar millones de años. Puede tardar millones de años. Y existen lugares en los que tenemos reservas de carbono. Y pues tenemos reserva en cuanto al carbono atmosférico, los átomos de carbono de los seres vivos también, el carbono disuelto en el agua del mar, depósitos de carbono en el fondo oceánico, depósitos, en este caso, pues minerales de la corteza terrestre, en el cual también tenemos pues una gran reserva de carbono. Y finalmente, pues depósito de petróleo y otros hidrocarburos, que también son, pues, parte, se podría decir, de nuestra gran reserva de carbono. Listo. En este caso,
Se puede decir que también existen rutas para formar depósitos, que son los procesos por los cuales se acumula el carbono. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace a través de los movimientos del carbono entre estos depósitos. Y esto ocurre permanentemente todo el mismo tiempo a través de los procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos de la naturaleza. Ocurre en este caso, ¿no? Listo. Entonces, en cuanto al ciclo de carbono, los movimientos del carbono entre estos depósitos ocurren permanentemente y todos al mismo tiempo. Obviamente a través de los procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos de la naturaleza, sucede eh, esta formación de depósitos, los cuales pues se acumulan, ¿no? El carbono, los cuales acumulan en este caso el carbono. ¿Entendido hasta aquí? ¿Todo claro? Listo. Todo entendido entonces. Entonces, pues mencionábamos que también existen rutas para formar depósitos, que son los procesos por los cuales se acumula el carbono, ¿no? Y cómo se hace, pues a través de los movimientos del carbono entre estos depósitos que ocurren pues permanentemente y, y ocurre todo al mismo tiempo. ¿Cuáles son los procesos? Pues son los químicos, los físicos, los geológicos y biológicos de la naturaleza. Estos constituyen, en este caso, un ciclo de balance o equilibrio que le permite al carbono estar presente en distintos entornos y formando parte de distintas sustancias. Listo. Sigamos entonces. Si por algún motivo ocurriera una ruptura de este ciclo, iniciaría un empobrecimiento peligroso para todos aquellos que necesitan de este elemento. Si por algún motivo ocurriera una ruptura de este ciclo, pues como menciono, iniciaría un empobrecimiento peligroso para todos aquellos que necesitan de este elemento, ¿no? En cuanto pues al ciclo del carbono. Y tengo rutas de depósitos del carbono, los cuales tengo en este caso pues aquí. Rutas del depósito de carbono tengo en la fermentación y descomposición de la materia, transformando en este caso
Y una vez que está transformado, obtenemos energía y se libera pues a través del gas metano, que es CH4. Tenemos otra ruta de depósito de carbono, el cual es pues la respiración y la fotosíntesis. También tengo pues el intercambio gaseoso oceánico, que permite que el carbono se disuelva en el agua y sea fijado por el plancton fotosintético. Otro, pues también tengo en cuanto a la sedimentación, el carbono excedente se apila en el fondo de océanos o en las capas de la corteza terrestre. La ruta de depósitos del carbono también tenemos en cuanto a la combustión natural o humana. Esta pues dada en los procesos industriales y los incendios forestales espontáneos, siendo pues determinantes en el incremento anual de carbono en la atmósfera. En este caso, pues tenemos varias rutas de depósitos del carbono. Listo. Y tenemos pues un proceso igual, un ciclo geológico y un ciclo biológico también en el carbono. Así como teníamos en el oxígeno un ciclo geológico y un ciclo biológico, también tenemos, como menciono, en el también lo tenemos en el ciclo del carbono. Vamos con el ciclo geológico del carbono. Listo. En cuanto al ciclo geológico del carbono, pues durante esta etapa, el carbono está almacenado en la zona de litosfera y se lo puede encontrar como inorgánico y como orgánico. El carbono inorgánico está almacenado en rocas sedimentarias conocidas como calizas o rocas carbonatadas y puede quedar atrapado en el permafrost. El carbono inorgánico. En cambio, el carbono orgánico se almacena en depósitos de combustibles fósiles. El inorgánico, ¿no? Y pues se puede decir que esta ruta del ciclo de carbono puede tardar millones de años. Por tal razón, es mucho más lenta que la biológica, ¿no? Y pues este elemento puede estar almacenando durante largos periodos de tiempo durante largos periodos de tiempo en cuerpos de agua, en los sedimentos oceánicos, en el suelo, en las rocas, en depósitos de combustibles fósiles y en el interior de la Tierra. También aporta, pues, en cantidad minoritaria, pues las lluvias ácidas también se puede decir que aportan un poco al ciclo del carbono. En cuanto al ciclo geológico del carbono, ¿no? Y pues se puede decir que el ciclo geológico continúa cuando las rocas sedimentarias del lecho marino son llevadas hacia el manto de la Tierra. ¿Cómo sucede esto? Pues mediante los procesos de subducción. De esta manera, las rocas son sometidas a altas presiones y temperaturas debajo de la superficie de la Tierra, reaccionando así con otros minerales y liberando el CO2. Este compuesto pues es capaz de regresar a la atmósfera a través de las erupciones volcánicas, completando de esta forma el ciclo. En este caso pues el dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en agua y como resultado de la reacción se obtiene carbonato, que es el componente de las conchas, ¿no? El carbonato. Y después este pasa a sedimentarse en los fondos oceánicos. En el suelo, el almacenamiento de este elemento es producto de la descomposición de organismos. Los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbono y el gas natural, están formados por los restos de materia orgánica descompuesta. En cuanto pues al ciclo geológico, ¿no? Del carbono. Y finalmente, vamos a hablar un poco del ciclo biológico del carbono.
El carbono, pues para iniciar esta ruta, ingresa por las redes tróficas de todos los ecosistemas. Los organismos autótrofos capturan el CO2 y lo transforman en glucosa. Los heterótrofos pues consumen las moléculas orgánicas y siguen el paso por las cadenas de las redes tróficas. Para la liberación del carbono es necesario la degradación de compuestos. ¿Cuáles compuestos? Pues como carbohidratos, grasas y proteínas, y esto lo hacen a través de la respiración celular. Esa ruta biológica que menciono permite una circulación bastante rápida del carbono. Por ejemplo, se puede decir que cada año circulan alrededor de 1.000 a 100.000 millones de toneladas métricas de carbono. Una medida pues que se puede comparar con el peso de un elefante o tal vez de un pequeño auto. Es full, ¿no? Es millones y millones de toneladas. Y entonces se puede decir que este ciclo biogeoquímico es importante para el equilibrio de los procesos de la vida en la Tierra. Y pues este carbono influye directamente en el clima del planeta, porque pues el dióxido de carbono es capaz de atrapar parte de la radiación del sol y así pues el calor se mantiene constante. Sin embargo, pues la concentración elevada del CO2 y el metano hacen que la temperatura media de la Tierra aumente. Y estos gases pues son conocidos como gas de efecto invernadero. Dicho esto, pues el objetivo actual que tiene la humanidad para esto del efecto del gas invernadero, pues es reducirlo o eliminar estos gases que son generados a partir de los productos, de estos servicios o de procesos de las industrias o del consumo de los seres humanos. Para establecer, pues, cuánto se genera de estos gases, se calcula la huella de carbono. Listo. Hasta aquí, pues, tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? Listo, entonces pues hasta aquí sería todo por el día de hoy. Ya voy a colocarles pues el material y pues nada, nos vemos la siguiente clase.